Bueno, en esta clase vamos a continuar con las operaciones con funciones de acuerdo al programa que les di. Entonces vamos a ver en esta clase las operaciones que podemos hacer con diversas funciones, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas son bastante conocidas y la vamos nada más a mencionar rápidamente. Y una nueva que es la composición de funciones. Esa composición de funciones va a servir mucho para derivar funciones. Entonces es de gran utilidad para cuando lleguemos a la derivación. Entonces vamos a definir las operaciones. Supongamos que tenemos dos funciones f de x y g de x. Ahorita no nos vamos a preocupar mucho sobre el dominio y el rango de estas funciones, aunque claro, ya en la aplicación pues sí se debe ver, pero no, ahorita no lo vemos. Entonces vamos a definir la suma de esas dos funciones, f de x más g de x es igual a f más g de x. Bueno, así se define. La resta es muy parecido, f de x menos g de x es igual a f menos g de x. La multiplicación f de x por g de x va a ser igual a f por g de x. Y la división es f sobre g de x, que es f de x sobre g de x. Bueno, entonces esas son las operaciones y vamos a hacer unos ejemplos. Estamos dejando la composición hasta lo último porque es bastante importante y es un poco difícil de entender. Entonces vamos a ver aquí ejemplos de estas, un parcito de ejemplos. Y vamos a abarcar todas las operaciones, todas esas 4 operaciones con estos ejemplos. Entonces el primer ejemplo me dan la función f de x igual a x cuadrada más 9x menos 7, por decir algo. Y g de x es igual a 3x más 5. Entonces vamos a escribir la suma. Sería f de x más g de x. Y simplemente sumamos, ¿no? Sumamos las dos funciones y nos da x cuadrada más 12x menos 2. Entonces esa es la función suma. La función resta sería f de x menos g de x igual a x cuadrada más 9x menos 7. Y aquí hay que tener cuidado porque es menos. Necesitamos introducir un paréntesis para poner la función g de x dentro de los paréntesis. Entonces 3x más 5. Y se ve que importa el orden en el cual yo los reste. En la suma no importa el orden, pero en la resta sí. Entonces vamos a tener x cuadrada más 9x menos 7. Y aquí aplicamos la regla de los signos. Menos por más da menos. Y entonces la resta va a ser x cuadrada más 6x menos 12. Fíjense cómo son diferentes, ¿no? Es diferente la suma que la resta.
Ahora podemos hacer la multiplicación. La multiplicación entonces sería f de x por g de x. Simplemente multiplicarlos. Bueno, si se quiere se puede desarrollar este producto, pero vamos a dejarlo así para no perder más tiempo. Bueno, entonces vamos a ver ahora la división. Entonces la división va a ser f de x sobre g de x. Y va a ser x cuadrada más 9x menos 7 entre 3x más 5. Así de sencillo, ¿no? También aquí podemos hacer la división en este caso, pero pues lo vamos a dejar así. Sí se puede hacer la división porque la potencia de arriba es mayor que la potencia de abajo. Entonces en ese caso podemos hacer la división. A veces va a ser conveniente hacerla y a veces no. Bueno, ese sería el primer ejemplo. Como ven es bastante sencillo. Vamos a agarrar otra par de funciones para ilustrar. Ahora vamos a agarrar una función racional y la otra también que sea racional. Bueno, entonces aquí la suma va a ser f de x más g de x es igual a x sobre x menos 1 más x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Bueno, como tienen el mismo denominador, podemos sumar los numeradores, nada más. Entonces x más x cúbica menos 1. Y nos da x cúbica más x menos 1 sobre x menos 1. Ahí está. Ahora la resta. Aquí hay que tener cuidado con los signos. Entonces va a ser x sobre x menos 1 menos x cúbica menos 1 sobre x menos 1. De nuevo, como tienen el mismo denominador, podemos restar los numeradores. Aquí un paréntesis es necesario porque hay un signo menos. Entonces resulta x menos x cúbica más 1 sobre x menos 1. Entonces ahí tenemos la resta. Vamos a ver la división, la multiplicación. Entonces la multiplicación va a ser f de x por g de x es igual a x sobre x menos 1 por x cúbica menos 1 sobre x menos 1. Y bueno, la multiplicación ya saben, se multiplica numerador por numerador entre denominador por denominador, que es x menos 1 al cuadrado. Ahí está. Ahora con la división. F de x sobre g de x. Entonces va a ser x sobre x menos 1 dividido entre x cúbica menos 1 sobre x menos 1.
Bueno, aplicando la regla que le conocen ustedes como regla del sándwich, vamos a tener que es x menos 1, x cúbica menos 1 por x menos 1. Aquí se eliminan estos dos y me queda x sobre x cúbica menos 1. Bueno, entonces ahí está ese ejemplo que ilustra cuando tenemos funciones racionales. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Un último ejemplo, el tercero. Vamos a agarrar una función que sea raíz. Y la otra que sea la recíproca. A ver, entonces tenemos aquí que la suma es f de x más g de x menos 3 más 1 sobre raíz de x menos 3. Bueno, aquí es donde se debe observar el dominio de la función. Pero bueno, podemos juntarlas. Por ejemplo, multiplicando este término por la raíz de x menos 3, dividir entre raíz de x menos 3. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, para que tuviesen el mismo denominador. Y aquí está, multipliqué y dividí entre lo mismo. Entonces vamos a tener que la suma va a ser, como ya tienen el mismo denominador. Y ahora la raíz por la raíz me queda x menos 3 nada más, más 1. Bueno, entonces ahí está la suma. Ya sigue la resta. Y prácticamente son los mismos pasos, ¿no? Lo mismito, porque ahora nada más lo que vamos a hacer es restar. Ya repetimos lo mismo. Otra vez hacemos el mismo truco de multiplicar y dividir por raíz de x menos 3. Y luego menos, aquí va a ser menos 1 sobre raíz de x menos 3. Bueno, como tienen el mismo denominador, pues ponemos el denominador. Y arriba se va la raíz y nos queda nada más x menos 3 menos 1. Ya está fácil. Sería x menos 4 entre raíz de x menos 3. Ahí está. Entonces eso es con lo que respecta a la resta. Ahora la multiplicación. Bueno, tenemos f de x multiplicado por g de x. Es raíz de x menos 3 por raíz de x menos 3. Bueno, es 1 sobre. Entonces se van estos y nada más nos queda 1. Entonces esa es la multiplicación y la división. A ver, vamos a ver cómo queda la división.
queda raíz de x menos 3 dividido entre 1 sobre raíz de x menos 3. Bueno, este término pasa para acá, de acuerdo a la regla del sándwich, y raíz por raíz se van, y nos va a quedar nada más x menos 3. Eso es. Esa es entonces la división. Bueno, ahora vamos a ver la cuarta operación. La cuarta operación es la composición. Bueno, entonces imaginemos que tenemos tres conjuntos. Bueno, el conjunto A, conjunto B, y el conjunto C. Que en nuestro caso van a ser los mismos conjuntos, pero estamos trabajando en los números reales. Entonces vamos a tener dos funciones. La función G, que va a trabajar del conjunto A al conjunto B. Y la función F, que va a trabajar del conjunto B al conjunto C. Entonces, si tenemos una X en el conjunto A, lo que hace la G es agarrar y llevarlo a un elemento que va a ser G de X, que está en el conjunto B. Entonces aquí está actuando la función G. Luego viene la función F y agarra ese elemento y lo manda al conjunto C. Entonces va a ser F de G de X. Se agarró a este elemento y lo mandó al conjunto C. Entonces esta es la F. Y podemos mencionar una función que hace estos dos pasos en uno solo. O sea, agarra a la X y la lleva directamente hasta acá. A esa función que lo hace de un solo paso se le llama la composición, que es F círculo G. Se lee así, F círculo G. Entonces tampoco nos preocupamos ahorita por dominios o rangos, nada más queremos saber cuál es el efecto de la composición. De hecho, cuando derivar es tan sencillo que podemos derivar cualquier función por fea que sea, aunque ni sea definida, aunque ni exista, pero ahí está su fórmula y la podemos derivar. Así lo mismo con la composición. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Estos ejemplos los pueden ver en el libro de texto que estamos trabajando. Yo ahí ya les indiqué las páginas en las cuales están. Entonces estoy agarrando prácticamente los ejemplos. Algunas veces los cambiamos un poco, pero esencialmente son los mismos ejemplos. Bueno, agarramos esto y vamos a hacer composiciones así las que se nos ocurra. Por ejemplo, F círculo G. Bueno, esto por definición, esta es la fórmula que ustedes se deben de aprender cómo hacerlo. F círculo G es lo mismo que esto, ¿sí?
Entonces vamos a ver, vamos a hacer el f círculo g para estas dos funciones. Y entonces tengo f. Fíjense, es facilito, porque esta g la agarro de acá y la pongo acá adentro. ¿Sí? Y ahora esto es como una x para la f. O sea, la x de la f es esto que está acá adentro. Y entonces me voy a ver la f, que es esta función, que dice que es x, pero su x es todo esto, que es x sobre x menos 1. ¿Sí? Y luego sigue un más 3. Entonces fíjense, la composición f círculo g es x sobre x más 1 más 3. A ver, para que se entienda un poco más, vamos a hacerlo al revés ahora. Vamos a hacerlo al revés. G círculo f. Entonces esto por definición es G círculo f de x. G de f de x. Entonces G de... Y aquí esta f de x me voy a ver cuál es x más 3. ¿Sí? Y esto que está aquí es como una x para la g. Entonces me voy a ver la g que está acá. Esta es la g. Y dice que es x, pero su x es x más 3. Y abajo también viene una x, entonces x más 3 menos 1. Y ya nada más lo que hago es reducir. O sea, x más 3 sobre x más 2. Entonces pueden comparar lo que hicimos. F círculo g nos salió esto. Y g círculo f nos salió esto, que son diferentes. Entonces de aquí concluimos que f círculo g es distinto a g círculo f. Bueno, en matemáticas decimos que no conmutan, o sea, no es lo mismo el orden de los factores. Aquí sí altera el producto, si lo vemos como un producto. Entonces hay que tener cuidado cómo estamos haciendo la composición. Bueno, vamos a seguir haciendo composiciones con estas funciones. A ver, supongamos que nos piden f círculo f. F círculo f de x. Bueno, esto por definición es f de x. ¿Sí? Entonces tengo f de, pero ¿cuánto vale f de x? F de x es x más 3. ¿Ok? Y esta es como una x para la f. Es una x. Pero ¿cuál es la f? Es x más 3. Pero en vez de la x, donde aparece la x, le pongo x más 3 más 3. Es x más 6. Esa es la composición. A ver, vamos a hacer g círculo g. Entonces esto por definición es g de x. Entonces g de, pero ¿cuánto vale g de x? Es x sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces esta es la x para la g. Entonces, ¿cuánto vale la g? Bueno, dice que es x, pero en vez de x pongo x sobre x menos 1. Y abajo es x menos 1, entonces va a ser x sobre x menos 1 menos 1. Así va a quedar. Y podemos reducir esto haciendo las operaciones. Bueno, aquí de nuevo vamos a escribir este 1 en forma que tenga el mismo denominador. Entonces voy a multiplicar por x menos 1, lo voy a poner ese 1 como x menos 1 entre x menos 1. Y entonces va a ser igual a x sobre x menos 1 sobre como tiene el mismo denominador ya, va a ser menos x menos 1
como decimos la resta entre x menos 1. Bueno, y ahí vamos a seguir reduciendo. Entonces esto es igual a lo de arriba, lo dejo igual. Y lo de abajo va a ser x menos x más 1, aplicando la regla de los signos, sobre x menos 1. Bueno, y de una vez aplicamos la regla del sándwich, entonces me va a quedar x sobre 1, que es x. Fíjense, resultó x. Entonces esa es la composición g con g. G con g me da x. Está interesante esto. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Les digo, es un poco difícil tratar de entender esto de composición porque es una operación nueva. De hecho, la suma, resta, multiplicación y división las ven desde primaria. Y esta composición la ven apenas en este nivel de bachillerato. Entonces, pues sí es lógico que les cueste trabajo entenderlo. Bueno, ahí tenemos esas dos funciones y ahora vamos a hacer la composición f círculo g, que es f de g de x, que es f de g de x es x más 5. Y bueno, me voy a la f, que dice que es x al cuadrado, pero en vez de esta x le coloco x más 5 y está al cuadrado. Ahí está la composición fg. A ver, vamos a ver g círculo f. G círculo f de x. Entonces g de f de x, que es g de x cuadrada, porque la f es x cuadrada. Ahora me voy a la g y dice que es x más 5. Entonces en vez de x pongo la x cuadrada más 5. Y ahí está. Ahí está la composición de g con f. Vean cómo sale distinto, ¿no? No sale lo mismo. Bueno, algunos dirán, si sale lo mismo, porque esto es x cuadrado más 5. 5 al cuadrado, no, 5 al cuadrado. Y es más, esto es un binomio al cuadrado, entonces tiene 3 términos. Bueno, vamos a hacer f composición f. Entonces f de x cuadrada. Pero ahora la f es x cuadrada, entonces voy a ponerle una x al cuadrado, te da x a la cuarta. X a la cuarta. E composición g de x te da g de x, que es g de x es x más 5. Y esto te da, bueno, aquí como que cuesta trabajo, pero en vez de x pongo x más 5 más 5. Da x más 6. Entonces esa es la composición. Bueno, debido a que es un poco difícil entender esto, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a ver raíz de x y g de x
x al cuadrado. Entonces tenemos f de círculo g es igual a f de g de x, que es f de la g de x es x cuadrada. Y ahora me voy a la f, que dice que es la raíz de x. Entonces va a ser la raíz de x cuadrada. Recuerden que donde aparezca x le pongo el x cuadrado. Bueno, aquí se van la raíz con el cuadrado. Y entonces me queda que esto es igual a x. Bueno, vamos a hacer al revés. G círculo f. Es g de f de x. Esto es igual a g de la raíz de x. Porque la f es raíz de x. Ahora la g es x cuadrada, pero en vez de x pongo raíz de x al cuadrado. Aquí se eliminan esos dos y me da que esto es igual a x. En este caso dieron lo mismo. Dieron lo mismo si la componen una con la otra. Bueno, vamos a... Bueno, ustedes pueden hacer, por ejemplo, f círculo f de x. Entonces f de x, que te da f de raíz de x. Y luego te da raíz de x. ¿Sí? Es como si esto fuera x a la 1 medio a la 1 medio. Entonces es x a la 1 cuarto, que es la raíz cuarta de x. ¿Mm? A ver, por último vamos a hacer g con g. G de x. Entonces g de x cuadrada. ¿Mm? Pero la g es x cuadrada también, entonces le pongo x cuadrada al cuadrado, que te da x a la cuarta potencia. Te da. Bueno, entonces lo podemos complicar un poco más esto. Ustedes dirán, ¿más complicado? Pues sí, se puede hacer más complicado. Por ejemplo, que tuviésemos 3 funciones. Vamos a poner estas funciones de ejemplo. Bueno, esas 3. Y nos piden desarrollar esta. Nos dicen cuánto vale eso. Bueno, entonces lo que pasa es que aquí por definición es f de g de h de x. Bueno, entonces ahora esto se debe leer de adentro para afuera. De adentro para afuera. Entonces vamos a ir sustituyendo. Vean, va a ser f de g, pero la h veo que es x menos 4. ¿Sí? La voy sustituyendo. Y luego f de g. La g es 2x menos 1. Aquí está. 2x menos 1. Entonces le pongo en vez de x, le pongo x menos 4. Luego menos 1. Y simplifico adentro. Te queda 2x
menos 8 menos 1. Y esto es igual a f de 2x menos 9. ¿Ok? Entonces ya avanzamos hacia afuera. Y esto va a ser igual a f. Me voy a la f, dice que es x cuadrada. Bueno, en vez de x le pongo 2x menos 9 al cuadrado. Y ahí está la composición f, círculo g, círculo h. A ver, vamos a variarle un poco, ¿no? Vamos a hacerlo al revés, h, círculo g, círculo f. Así. Se pueden hacer varias combinaciones, ¿no? Entonces, este es h de g de f de x. Entonces vamos a ir desarrollando de adentro para afuera. Entonces la f es x cuadrada. Y luego la g es 2x menos 1. Entonces 2, pero en vez de x le pongo x cuadrada menos 1. ¿Se dan cuenta? En vez de esta x le puse x cuadrada porque eso vale la x. Y luego este es igual, me voy a la h. La h es x menos 4, pero en vez de x le pongo 2x cuadrada menos 1. 2x cuadrada menos 1 menos 4. Y este es 2x cuadrada menos 5. Ahí está terminado el ejercicio. Bueno, para cerrar esta clase que está algo pesadita, vamos a dejarles una tarea aparte de la que se deja ya. Entonces la tarea va a ser calcular. Voy a dejarles inciso A, G, círculo F, círculo H. Inciso B, F, círculo H, círculo G. Trabajando con esas mismas. Y bueno, más ejercicios están en el libro que les voy a señalar yo cuáles tienen que entregar. Y bueno, muchas gracias por su tiempo.